Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a ir dando comienzo a la presentación de esta tarde, cómo invertir durante una recesión, ¿no? Bueno, primero que nada, para las personas que se conectan por primera vez, yo soy Jaime Aritio, soy gerente comercial aquí en Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa. Voy a estar moderando la presentación de esta tarde y como siempre nos está acompañando César Romero, que es jefe de Research en Renta 4 SAP. ¿Qué tal, César? ¿Nos escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estupendo. Buenas tardes, César. Muchísimas gracias. Nada, una pequeña introducción. Bueno, como decíamos, yo voy a estar moderando la charla esta tarde, ¿vale? Que va a estar a cargo de César Romero. Nada, por favor, cualquier inquietud que les vaya surgiendo, por favor, nos la pueden ir dejando en el espacio habilitado para las preguntas, en el chat, y trataremos de resolver todas las que podamos al final de la presentación. Bueno, breve introducción, como decíamos, para quienes se conectan por primera vez, nosotros somos Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, una entidad autorizada por la Superintendencia para el Mercado de Valores hace 8 años y por la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Nosotros somos filial de un grupo bancario español, Renta 4 Banco, con casi 40 años de trayectoria, cotizado en la Bolsa de Madrid y hoy en día, pues bueno, algo más de 110.000 clientes en todo el grupo, ¿vale? Y con unos 25.000 millones de dólares en activos bajo administración y custodia, ¿no? Actualmente, pues bueno, nosotros estamos aquí en Lima, tenemos, bueno, presencia regional, Perú, Chile y en Colombia, naturalmente en España y también en Luxemburgo, ¿no? Donde tenemos un total de 64 oficinas comerciales para atender a todos nuestros clientes. Bueno, un poquito hecha la introducción sobre la firma y sobre nosotros, pues bueno, dando un poquito más de pie a la presentación de hoy, cómo invertir en una recesión, ¿no? Pues yo creo que primero que nada aclarar, ¿no? ¿Por qué hacemos esta charla? Yo creo que la preocupación tanto de nuestros clientes como del mundo o el entorno de inversión profesional de que se avecine una recesión durante los próximos 12 meses ha ido subiendo considerablemente desde comienzos de año, ¿no? Yo creo que a principios de año la probabilidad de este evento, como digo, ¿no? Para los próximos 12 meses era de un 18%, ¿vale? A final del mes de abril era cercano al 40% y hoy en día podríamos situar este porcentaje cerca del 50%, ¿no? Hoy en día, pues JP Morgan, ¿no? Un banco de inversión norteamericano, publicaba ese dato, ¿no? Ellos comentaban que la valorización actual del mercado de acciones en Estados Unidos sugería un 48% de probabilidad de que haya una recesión en los próximos 12 meses, ¿no? Entonces, yo creo que viendo un poco la posibilidad de que haya esta recesión, cómo ha ido aumentando durante este año, sobre todo viendo un poco las valoraciones en bolsa, el deterioro de la macro, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, todavía tenemos una inflación muy persistente que está coincidiendo, ¿no? Con una transición monetaria, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? La Fed ya ha comenzado desde principios de año, ¿no? Esa transición que consiste en subir las tasas, ¿no? Lo que buscan los bancos centrales con esta acción va a ser, pues bueno, enfriar un poco el ritmo al que crece la economía, siempre mirando, ¿vale? Para tener una inflación controlada. Entonces, en el día de ayer hemos visto también a la Reserva Federal realizar una subida, ¿no? De 75 puntos básicos, de 0,75% en la tasa, ¿vale? Adicional a la de 50 puntos básicos que hizo el mes anterior y también, pues bueno, anteriores que ha hecho de 25 básicos, ¿no? Entonces, un poco lo que nos lleva es a plantearnos si efectivamente, ¿no? Podemos tener una recesión pronto y qué tipo de recesión podría llegar a ser, porque normalmente no suelen estar acompañadas las recesiones, es decir, un menor crecimiento económico, ¿no? O sea, técnicamente una economía entra en recesión cuando su PBI, ¿no? Está 2 trimestres seguidos contrayéndose, ¿ok? Y bueno, pues en este caso estaría acompañada además ese menor crecimiento económico, ese deterioro de la macro, ¿no? De una alta inflación, ¿no? Algo que se ha visto no tantas veces en la historia, pero que desde aquí de Renta 4 pues vamos monitoreando, ¿no? Muy de cerca y sobre todo tratar
un poco nuestro trabajo, ¿no? Es tratar de entender muy bien cómo se comportan los mercados durante este tipo de situaciones en el mercado, para con eso nosotros estadísticamente promediar o tratar de ver hacia dónde podría ir el mercado en esta ocasión, ¿no? Entonces, algo que nos va a estar contando César con mayor detalle, ¿no? Sobre cómo han sido recesiones pasadas, un poco qué tipo de activos se comportan muy bien durante este tipo de momentos de la economía y los que no se comportan tan bien. Y por último, nos va a comentar un poco, pues bueno, un poco ese trabajo que hacen desde el área de research, ¿no? Del área de análisis, de screening del mercado, ¿no? De ver, oye, qué compañías, qué sectores nos pueden gustar en base a según qué condiciones nos vamos a sentir cómodos invirtiendo. Entonces, todo esto nos va a contar César, ¿no? Entonces, un poco es eso, ¿no? No es tanto la pregunta de si va a haber o no una recesión, porque ya vemos un poco eso, ¿no? El mercado de acciones, cómo empieza a descontar este escenario, otro tipo de señales o de alertas, ¿no? Que aquí desde Renta 4 seguimos, ¿no? Pues como pueda ser un menor beneficio por acción, ¿no? Menores earnings de los emisores, ¿no? Del mercado y los que estamos invertidos o tenemos monitoreo, pero sobre todo también un poco la famosa curva de tipos en Estados Unidos, ¿no? Eso también nos lo va a comentar, es un, yo creo que clásico indicador, además de otros que nos va a comentar César, ¿no? Así que bueno, sin mayor preámbulo, le voy a dar paso a César para que nos comente un poco cómo está viendo actualmente el mercado y bueno, hacia dónde podría dirigirse la economía y por tanto el mercado de acciones, ¿no? Adelante, César. Ya, ok. Ok, gracias, Jaime. Entonces, empecemos un poco para determinar más o menos cuál es el punto actual en el que se encuentra la economía estadounidense. Para esto vamos a usar una de las principales opiniones dentro del mercado. Una de ellas es Jamie Dimon, quien es el CEO de JP Morgan. En uno de los comentarios que hizo en las últimas semanas, es decir, que observa grandes nubes de tormenta, o sea, nubes que podrían avecinar algo peligroso para la economía americana. Y esto porque, bueno, todos piensan que, según él, la Fed puede manejar este pronóstico de inflación alta junto con un decrecimiento económico. Es decir, en el mercado se ha hablado de un llamado soft landing. El soft landing es, se supone, según los estimados del mercado, un momento en el cual, un punto en particular en el cual la Fed va a poder lograr aumentar las tasas, reducir la inflación sin generar una recesión. Ese sería un soft landing. Un hard landing es pensar que la Fed va a lograr bajar la inflación, pero a costa de la economía. Es decir, la subida de las tasas va a ser tan fuerte que va a producir una recesión al final del ciclo, por lo cual terminaría de bajar al final del ciclo después. O sea, después de subir la tasa tendría que volver a bajar, dado que estamos entrando en una recesión. Entonces, en este caso, normalmente vuelven a reducirse las tasas. Entonces, bueno, él todavía no está seguro qué tan fuerte va a ser el decrecimiento económico, pero sí considera que podría haber un decrecimiento económico que está avecinándose, ¿no? Que está ya próximo ya. En el caso de Elon Musk, él tiene un mal presentimiento sobre la economía y está recortando un 10% de los empleos que tiene en Tesla. Este nivel de empleos que se reduce básicamente responde a esto, responde a un a un decrecimiento económico estadounidense, corresponde a una data macro que está saliendo y que a pesar de que está relativamente sólida, todavía es relativamente endeble, frágil. Entonces, eso es más o menos lo que ha estado viendo Elon Musk que podría afectar a la economía. Asimismo, tenemos las opiniones de Powell y de Yellen. En el caso de Powell, él está respaldando una política de subida de tasas que simplemente va a tratar de reducir la inflación hasta el punto en el cual ellos han considerado hace casi 40 años como la tasa estable, ¿no? Que produce crecimiento, pero que no genera ninguna de crecimiento monetario fuerte en la economía. Esa es una tasa de 2%. Ahorita la inflación en Estados Unidos está en un 8,6, según la última estimación observada en mayo. Y por último tenemos la opinión de Janet Yellen, quien menciona que, bueno, justamente están llegando a niveles inaceptables de inflación. Ella hizo comentarios a inicios de año y finales del año pasado, en el cual se consideraba la inflación como una medida como que o sea, estaba alta transitoriamente, es decir, era algo que tranquilamente podría caer por sí mismo, era algo efímero, de corto plazo, que debería de caer, pero al final nunca cayó. Había múltiples variables ahí como el tema de la cadena de suministros globales, el tema de la guerra también, entre Rusia y Ucrania por la invasión de Rusia a Ucrania, que no había considerado ella dentro de
dentro de ese pronóstico. Al igual que Jerome Powell también había mencionado que la inflación fue, o que era transitoria. Entonces, no ha sido transitoria justamente por los problemas que hemos visto en suministros globales, nuevamente por el tema de las variantes COVID, que igual ha generado zozobra. Hemos tenido ahí el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, el encarecimiento del precio de los commodities. Hemos tenido varias coyunturas que han sido negativas al mercado y que han sido negativas en general y generado esta apreciación de la inflación. Entonces, básicamente por un lado tienes a Jamie Dimon y a Elon Musk, que te menciona que la economía americana podría caer rápidamente con una subida de tasas, y por otro lado tienes a la secretaria del Tesoro, que es Janet Yellen, junto con el presidente de la Fed, que mencionan que la inflación está demasiado alta y que tienen que reducirse lo más pronto posible. Entonces tienes dos variables que al final lo que terminas generando es más zozobra en el mercado, de crecimiento económico con subida de tasas. Entonces, eso como primer punto, como preludio, para entender un poquito por qué se habla tanto de una recesión y por qué es tan peligroso, ¿no? Y por qué es que la subida de las tasas va a terminar por generar también en parte una recesión, si no es que estaríamos entrando en una ya, que es un poco lo que vamos a conversar también más adelante. Ahora vamos a hablar de algunos predictores que funcionan para poder establecer un punto inicial de una recesión. Normalmente cuando uno ve predictores o algunas variables macroeconómicas que pueden generar un decrecimiento económico o una recesión, la recesión para empezar es la caída del PBI trimestral en 2 trimestres consecutivos. Entonces, si el primer trimestre caíste en 0,5 y el segundo en 0,3, estás técnicamente en una recesión. Puede que el tercer trimestre subas en 0,5 y puede que salgas y el cuarto también sea positivo y listo, saliste de la recesión, como puede que sea una caída de 5 después de 3 y luego continúe, ¿no? Normalmente las recesiones no es que sean técnicas o de 6 meses, pero es el mínimo en teoría, ¿no? Ahora, ¿cómo determinas eso? Hay ciertos predictores de mercado, tanto como macroeconómicos. Esa es la definición de una recesión, 2 caídas trimestrales del PBI, pero hay algunas variables macroeconómicas como el desempleo, que vamos a hablar un poco más adelante, y hay otras que son de mercado. En estas que son de mercado tenemos las curvas de los bonos. La curva de los bonos de 2 años, de 10 años, básicamente lo que se está dando es una tasa libre de riesgo, que es la tasa de los bonos americanos soberanos, y cuál sería el rendimiento de estos en base a cómo creen que va a estar la tasa de la Fed. Una tasa más alta involucra una solidez macroeconómica más fuerte. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú subes la tasa es porque la economía está creciendo a demasiada velocidad. Entonces, en teoría es positivo que crezca y es por eso que tú subes un poco la tasa como para poder frenar ese crecimiento tan fuerte que tienes. Y a nivel de largo plazo, uno considera que la tasa debería de tener cada vez una rentabilidad un poquito más alta a mayores plazos, porque en teoría la economía debería por crecer a los 2, a los 5, a los 10, a los 20, a los 30 años. Entonces el crecimiento debería ser continuo, por eso la tasa siempre debería de subir en la curva que involucra todos los puntos, el punto de 2 años, de 5 años, de 10, de 20, de 30, etc. Entonces, ¿cuál es un predictor que te indique que estás entrando a una recesión? Cuando un punto de corto plazo, por ejemplo, 2, que es corto plazo comparado con el de 10 años, cuando el punto de 2 años tiene una rentabilidad mayor que el de 10 años, ahí es donde se considera que puede haber un indicador de una recesión. ¿Por qué? Porque esto te está indicando que en 2 años la economía va a ser más fuerte de lo que va a ser en 10 años. Entonces, esa es una variable negativa que afecta a los mercados, es una variable de percepción negativa que los inversores, ¿no? Y las personas que invierten en estos papeles de bono, en estos bonos, tienen sobre el mercado. Te están diciendo, bueno, si la rentabilidad de corto plazo es más alta que la de largo plazo, es porque la economía a largo plazo tendería a caer. Porque justamente mientras cae la tasa de los bonos, debería de caer la tasa de la Fed. Y justamente va un poco con la coyuntura del mercado. ¿Por qué? Porque justo como comentábamos, cuando existe una recesión y ahora que estamos en un tightening, en una subida de tasas, a largo plazo tendería, después de que acabe el ciclo de subidas, a caer nuevamente, ¿no? Y eso más o menos se observa en la subida de las tasas de corto plazo versus los de largo plazo. La curvita que está de color naranja es la curva que es de la tasa de 2 años entre la tasa de 10 años. Entonces, esto aquí cuando es positivo,
perdón, es la resta. Entonces esto de aquí, cuando es positivo, estamos viendo una apreciación de la curva. Se invierte cuando es negativa. La negativa, que es la verdecita, es la de 5 a 30 años, que ya se ha invertido. Eso quiere decir que a 5 años la economía tendería a estar mejor que a 30 años. Ahora, estas inversiones, si bien ocurren en el corto plazo, pueden también voltearse y recuperarse rápidamente, digamos, porque es un predictor muy rápido. Entonces, digamos, es un predictor que puede cambiar de un día a otro. Ya se habían volteado, ya se habían sido inversos en abril del 2022, hace un par de meses. Entonces, la idea es que mientras se mantengan abajo, tenderíamos a creer cada vez mientras se mantengan inversos, tendríamos a creer que estas mediciones llevarían o que el mercado creería que ya es una recesión inminente, ¿no? Mientras se recuperen, pues por lo pronto no habría tanto problema. Por el momento sí hemos visto que la de 5 a 30 años ya está indicando una posible recesión a largo plazo. La curva de 2 a 10 años, o sea, la curva de 2 años entre 10 años todavía no, pero hubo un punto en el que sí lo hizo, que fue en abril. Ahora, esto de aquí, ¿a qué responde? Esta es la tasa de los bonos de 2 años del Tesoro americano, que es la figura de abajo, es esa línea blanca que está llegando a 3%. Como pueden ver, la rapidez del aumento se dio a finales del 2021, inicios del 2022. Acá fue en donde empezó el tightening y donde se empezó también, bueno, con la subida de las tasas y se empezó a cambiar el tono del mercado, ¿no? Al 2021, a mediados, entre junio y julio, se pensaba que la tasa en el 2022 iba a subir únicamente 25 puntos básicos. Y hasta el momento han sido una subida de 25, otra de 25, 50. Tenemos una de 75 puntos básicos ya. Hemos subido la tasa, ya estamos en 1,75%. Eso quiere decir que se ha subido la tasa 6 veces. Entonces, básicamente, a pesar de que en el 2021 se quería nada más una subida, entonces es por eso que hemos visto que esa tasa de asesoras ha subido con tanta rapidez, ¿no? Y si vemos la figura de arriba, ese es un cambio diario de cómo se ha ido moviendo la tasa cada día, ¿no? Si los puntos están hacia arriba, si la barrita está hacia arriba, quiere decir que ese día ha subido. Si la barrita está hacia abajo de cero, quiere decir que ha caído. En los últimos días hemos visto subidas con mucha mayor fuerza sobre los 0,20%. César, y Sí, una consulta aquí, porque claro, vemos viendo estos gráficos, ¿no? En la parte de abajo que nos da la rentabilidad de los tesoros norteamericanos a 2 años, vemos que actualmente estamos en unos niveles muy parecidos a los que podía haber hacia la segunda mitad del 2018, pero si vemos el superior, ¿no? Que sería un poco más de volatilidad, ¿cómo deberíamos interpretar ahora mismo esta figura? Y me explico. Significa que la rentabilidad, si ahora estuviéramos hablando, ¿no? De una posibilidad de una recesión, la rentabilidad que ofrecen hoy es la misma que había o muy parecida a la que había en la segunda mitad del 2018. ¿En aquel momento estaríamos también descontando una recesión o era un entorno distinto? sí, es verdad que en 2019 por lo menos sí hubo una inversión de las tasas. Ahí sí hubo. En el 2018 la volatilidad fue bastante más baja y en general correspondía a una solidez macroeconómica que Estados Unidos tenía. También estaban en pleno empleo, es decir, estaban en un desempleo de más de 40 años. Justamente por eso se invirtió en 2019, porque se consideraba que estaba sobrecalentada la economía. Pero claro, eso viene después de un proceso de crecimiento de más o menos 30, 40 años. En cambio, este sobrecalentamiento que hemos visto ha sido después de un crecimiento brutal del 2021 al 2022, menos de un año. Entonces, esa rapidez con la que han subido las tasas justamente es algo que indica que una recesión puede ser algo inminente, o sea, por la rapidez con la que ha subido la tasa y cómo se han cambiado las proyecciones tanto de la Fed como del mercado, ¿no? Ok, entonces en aquel momento quizás era pues eso, ¿no? Que nos encontrábamos en un punto, digamos, ya maduro de la economía, ¿no? Donde el mercado estaba anticipando un poco eso, ¿no? Ya bastante madurez, a lo mejor pues en los próximos años un pequeño cambio de ciclo, ¿no? Eso pues se ve en la volatilidad, ¿no? Es algo natural, parece que no se sale muy de los gráficos, digamos, ¿no? 2018, 2019, pero ahora es un poco distinto, ¿no? Parece que ha cogido un poco más por sorpresa al mercado, ha sido algo más volátil, ¿no?
Eso justamente es la clave de por qué el mercado ha reaccionado con mucha más fuerza ahorita que lo que hizo el 2018 o el 2019. Justamente eso, que fue un cambio muy rápido de posición tanto de la Fed como del mercado, como en general las variables macroeconómicas cambiaron con mucha rapidez y así también la inflación, que ha continuado aumentando a niveles de tenemos una inflación en Estados Unidos que es la mayor de los últimos 40 años, el 81, el 80 llegó como 10%, pero el 81 estuvo en 8.5, 8.6, que más o menos es el nivel actual también. Ok, fenomenal, gracias. Ujú. Ok, continuamos un poco con las mediciones que tenemos, que también nos sirven un poquito como para determinar más o menos después de cuántos meses nos lleva esto a una recesión. Y me explico. A ver, por ejemplo. La curva de rendimiento invertida, justamente es lo que estaba comentando. La que más se usa es del 2 al 10 años. Es decir, tomas el rendimiento del 2 años con el rendimiento del bono de 10 años. Entonces, cuando el rendimiento del bono de 2 años es mayor al de 10 años, estamos viendo una curva invertida, porque hay un punto de corto plazo que está más alto que un punto de largo plazo, cuando debería ser al revés siempre. En promedio, después de las 12 recesiones que hemos visto desde el 1948, finales de la Segunda Guerra Mundial, esto acaba con el 45, pero bueno, la última recesión, la primera recesión que vimos desde ese periodo hasta ahora fue el 48, desde ese periodo hasta ahora hemos visto 12, incluyendo COVID. Entonces, en promedio, cada vez que se invertía la curva de rendimiento y había una recesión, esto era 15.7 meses, más o menos, en promedio. Entonces, y bueno, ¿por qué es importante esta medición? Porque significa que la Fed está subiendo la tasa de referencia en el corto plazo muy rápido. Justamente lo que está pasando ahora, ¿no? 25 puntos, 50 puntos, 75 puntos ahora. O los inversores están buscando bonos sobre los activos riesgosos, por alguna variable en particular que haya ocurrido que te indique que puedas esperar una recesión a 10 años. O por lo menos que la economía ahorita está mejor que la economía en 10 años. Que normalmente eso es porque debería haber una recesión, pero en teoría es eso. Bueno, la curva, como ya comentamos, se había invertido ya inicialmente en este año y podría volver a invertirse. Estaba justamente la curva de 2 a 10, estaba cercana al cero. Entonces sí podríamos llegar a ese punto. Otro predictor son las ganancias corporativas. Esto tómese como las utilidades netas de las empresas. En este caso, cuando lo evaluamos sobre el PBI, hemos visto que ha empezado a declinar esto desde el 2019. Ahora, desde que empiezan a declinar, podemos esperar, y se ha producido una recesión después, ha sido en promedio 26 meses, o sea, un poco más de 2 años. Ahora, esto de aquí se ha reseteado, digamos, a partir del COVID, porque después del COVID hemos visto una apreciación nuevamente en las ganancias corporativas en promedio, gracias al sector tecnológico y al sector de consumo discrecional, que entre el 2020 y 2021 volvieron a ver aumentar sus utilidades netas y eso impulsó bastante el mercado. Entonces, es una predicción que recién ha empezado a partir del 2021, podríamos tomarlo como 2022, 2023, 2023 y medio más o menos, los 26 meses. Y bueno, de hecho es importante porque a menor utilidad neta es un menores inversiones, empleabilidad y salarios por el lado de las empresas. Con respecto a la medición del desempleo, cuando este aumenta por encima de los mínimos del ciclo, esa es una de las mediciones importantes. El pleno empleo está en 3%, los mínimos del ciclo pueden estar entre 5 y 6%, es decir, cuando empieza a subir por encima de eso ya puedes detectar que hay un problema que provenga de la variable laboral, ¿no? El plano laboral. Ahora, esto de aquí no impacta mucho, o sea, por lo menos ahorita no es importante porque estamos con una tasa de desempleo que está en el mínimo desde 50 años, por debajo del pleno empleo. Este, en ese sentido, tenemos New Home Sales, que son nuevas casas en construcción, han venido cayendo al menos 10% desde el año pasado. Pero bueno, las nuevas construcciones han empezado a recuperarse después de caer a mediados del 2019, empezaron a recuperarse después de la pandemia, alrededor del 2020-2021. El sector de infraestructura fue uno de los principales booms porque la gente no tenía más en dónde invertir, entonces o bien invertía en bolsa o bien invertía en hogares, en real estate. Y bueno, ahí fue donde empezó a subir todo nuevamente, entonces invertían en nuevos hogares y por eso es que empezó a subir. Entonces, si bien es un indicador un poco más rápido, que es 5 meses, y debió de haber dado una recesión en el 2019, fue uno de los tantos indicadores que daba una recesión en el 2019, ahora todavía no está marcando una recesión. Recién parece que se está empezando a enfriar el sector de real estate, pero eso es después de llegar a máximos, los mortgages después de llegar a máximos de más de 20 años también.
Y el último, que es el índice Leading Economic Index, que es uno que evalúa variables macroeconómicas de Estados Unidos, ha venido cayendo únicamente 1% desde el año pasado. El crecimiento ha sido relativamente plano, es de bastante corto plazo, involucra una mayor perspectiva económica, es decir, es un índice que toma en cuenta las opiniones de los analistas y de las personas que están relacionadas con las principales empresas de Estados Unidos. También tenemos una encuesta nosotros aquí, macroeconómica, sobre PBI, sobre inflación, cómo ves tu sector, tu industria, 3, 6, 12 meses, más o menos parecido, porque evalúa macroeconomía, pero en base a opiniones. Entonces, es bastante cortoplacista, indica más o menos 4 meses, un poquito más. Ha sido plano desde el 2020, entonces no ha involucrado grandes caídas, entonces tampoco no le está dando. Lo último que nos ha dado una señal más o menos clara ha sido la curva de rendimientos invertida. Las ganancias corporativas a partir del 2021 indicaría más o menos 2023 y medio, desempleo para nada, construcciones podría empezar a dar en este tercer trimestre, y el índice ha caído relativamente casi nada, entonces todavía tampoco no nos indica, ¿no? Curva de rendimiento, tasa, nuevas casas en construcción, esas dos y ganancias corporativas un poquito como que nos están dando ciertas alertas. Algunas señales, ¿no? Entonces, claro, viendo aquí, yo creo que has puesto aquí bien grande, ¿no? Los meses hasta que se produce una recesión, ¿no? Entonces, curva de rendimiento invertida y ganancias corporativas, ¿no? Serían como los indicadores más adelantados, ¿no? Las primeras alertas que empezarían a sonar, y actualmente, pues como nos indicas aquí en el punto actual y nos has comentado, ¿no? La curva de los rendimientos de los treasuries en Norteamérica en algunos puntos ya han empezado a invertirse, o sea, podría ser. Las ganancias corporativas, en este caso como porcentaje del PBI, también han empezado a descender. Entonces aquí es muy importante, ¿no? Nosotros monitorear cómo están los resultados empresariales que se publican trimestralmente, ¿no? Dentro de unas semanas ya empezaremos a tener algo más de color sobre esta parte, y luego ya los tres siguientes pues ya son un poquito más inmediatos, ¿no? Ya son las señales inequívocas de que se está acercando, y bueno, vienen un poco todos muy seguidos, ¿no? Sí, digamos, desempleo, casas de construcción y Leading Economic Index son variables macroeconómicas que demoran un poco más, de hecho, porque, bueno, el desempleo tiene que empezar a estar por debajo de los niveles, por encima de los niveles de pleno empleo, va a demorar un poco. Casas en construcción, el New Home Sales ya empezó a reducirse, pero igual demora un poco para ver, por lo menos, al menos una caída. Entonces, todavía no, la caída no ha sido nada fuerte. Y el índice está indicando, sí, o sea, hay ciertas caídas, pero más a largo plazo, ¿no? Las que indican una caída en el corto todavía no están siendo todavía negativas o contractivas al mercado. Ok, continuando un poco con el siguiente punto, probabilidades del mercado para una recesión en el corto o mediano plazo. Hemos hablado un poco de indicadores macroeconómicos. Vamos a ver algunas variables macroeconómicas estadounidenses que nos podrían indicar cierto espacio para una caída. La diferencia entre el número total de empleos y el número total de trabajadores. Este es el gráfico que está a la izquierda, el gráfico que está a la izquierda hacia abajo. Tenemos los Employments and Job Openings, que es la línea blanca, que es la que tenía una muy fuerte caída en 2020, justamente por el tema de la caída por el COVID. Y tenemos Labor Supply. Labor Supply viene siendo la gente que está dispuesta a trabajar. Entonces, Labor Supply es el lado de la oferta, mientras que Employments y Job Openings terminan siendo el lado de la demanda. Entonces, estamos viendo ahora, a diferencia de otros puntos en los cuales, bueno, desde el pasado, desde el 48, estamos viendo un spread bien distinto, en donde se está requiriendo mucho más empleo de lo que existe en la economía actualmente. Entonces, esta diferencia de acá indica que va a tener que haber, así como hay en la demanda, va a existir una destrucción de la demanda. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, tienes que producir 100 productos de algo y solamente puedes importar para producir 80, ya no vas a poder producir estos últimos 20, entonces solamente vas a poder producir 80 en vez de 100. Entonces tu demanda o sea, cada vez vas a tener que reducir y reducir y reducir lo que tú puedes ofertar al mercado, lo que tú estás demandando para importar. ¿Por qué? Porque no encuentras ese commodity, ¿no? Es como el precio del petróleo que sube ahora. Tienes que empezar a reducir de otros lados para poder costear eso.
hasta que llegue el punto en donde está tan caro que vas a tener que empezar a usar menos tu auto, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos hay muchas personas que están empezando a usar bicicletas o están usando, están haciendo carpool, o sea, están yendo, por ejemplo, varias personas a su trabajo en un solo carro, cosa que así gastan menos gasolina, porque el precio de la gasolina ha subido bastante también allá. Entonces, básicamente, eso es un poco lo que está pasando ahora también. Se va a ver una destrucción de las posiciones de trabajo, es decir, las empresas van a dejar de requerir tanto porque no van a conseguirlo. Entonces van a tener que ajustar proyecciones a la baja, esperando que haya un menor crecimiento, esperando que haya una menor producción y una menor productividad. Al lado de la derecha tenemos el gráfico que involucra la inflación únicamente, ¿no? Esta data de la inflación está ubicando para 2022 a estos niveles alrededor de 8.6%. Entonces, tenemos una inflación que está relativamente alta, tenemos empresas que van a empezar a decrecer, o sea, a reducir la productividad que tienen, la generación de bienes y servicios que tienen, porque no hay gente para poder llegar a los estimados que ellos querían, que ellos tenían. Justamente eso va a golpear también los guidance en el primer trimestre. Y bueno, y la inflación que está bastante alta, que lo que va a hacer es que no solamente van a tener que usar, o bueno, tener que contratar menos personas, sino de lo que ellos están produciendo va a haber un mayor costo por pagar bienes y servicios que ellos importen, bueno, bienes que ellos importen, ¿no? Entre ellos commodities como el petróleo, los que requieran metales van a ser metales, los que requieran bienes de agricultura van a tener que también pagar un precio mayor por fertilizantes, por bienes de agricultura, por metales, entre otros commodities. Y al final eso va a terminar por reducir los márgenes, lo que termina haciendo que ganen menos plata también al final. Entonces, como consecuencia de todo esto, las probabilidades de una recesión para el mercado ahora son de aproximadamente un 30% para los próximos 12 meses y sería alrededor de 70% para los próximos 24 meses, o sea, de acá hasta los próximos 24, que sería alrededor de 2023-2024 también. Entonces, más o menos esos son los predictores que estamos viendo dentro del mercado, variables que están dando posible caída, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es la inflación, acá vamos a comentar algunos puntos en particular que son importantes. En el gráfico de aquí a la derecha, si ven la primera línea subrayada donde dice All Items, ese es 8.6% nivel año a año, es decir, la inflación está en 8.6. Si vemos la segunda, dice Food, o sea, comida, está en 10.1%. Ahora, si continuamos viendo, va a decir Food Away from Home. Debajo de eso dice Energy, está en 34.6. Si vemos en la siguiente es Energy Commodities, que está en 50.3%. Fuel Oil, que está en un tamaño un poco más grande, está en 106.7. Si vemos Utility Gas Service, está en 30.2. Todos estos commodities que involucran gas y petróleo son de lo que más ha subido. Esto junto con alimentos son de las variables que más han subido. Ahora vemos también que New Vehicles y Used Cars también han subido, pero justamente también han subido por el tema de que ellos requieren un componente de petróleo y gas. Entonces, todo lo que se relaciona con los commodities es lo que más ha subido en la inflación de Estados Unidos. Entonces, es un poco como para darles una idea de qué es lo que más está costando en la economía americana, ¿no? Que igual es algo bien parecido a lo que estamos viendo aquí, en donde también estos son commodities bien caros. Me faltaba revisar algo ya. Ahora hay categorías concernientes también de reapertura que han vuelto a ser bastante sólidas. En teoría para nosotros es negativo. Las tarifas aéreas que han subido en 12.6%, alojamientos que sigue subiendo, seguro de automóvil que sube también, porque la gente igual, ahora que estamos retornando, bueno, está retornando todo a niveles pre-COVID, la gente está saliendo muchísimo más, está invirtiendo más, está requiriendo también mayores pasajes de avión para poder viajar a otros lugares. Y bueno, todo eso termina haciendo también que haya una inflación dentro de sus sectores. Entonces, tiene una inflación que proviene de los commodities importados y otra inflación que proviene de lo que ellos van comprando, ¿no? Productos, servicios, es algo que también viene creciendo como parte de la inflación, junto con el tema de las tarifas aéreas, por ejemplo. Entonces, todo esto es lo que ha terminado por generar un crecimiento en el IPC, o bueno, el PBI, perdón, en la inflación o CPI en el caso de Estados Unidos. Ahora, pasando a un comentario que vimos con respecto a la revista Fortune, una encuesta de Reuters realizada entre el 4 y el 8 de abril encontró que 1 de cada 4 economistas de Estados Unidos cree que Estados Unidos va a experimentar una recesión
este año, o sea, un 25%, y para los próximos 2 años se estima que un 40% cree que vamos a llegar a una recesión. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en Bloomberg se espera que sea un 30% para el 2022 y que llegue a un 48% hacia, o sea, desde 2022 al 2023. Es un poco más negativo o alarmista, no tanto como alarmista, pero un poco más duro, ¿no? Una postura un poco más negativa frente al mercado que, el que mostró la revista Fortune. Y eso básicamente porque la primera fue en abril y esta ya se dio en mayo. Entonces, ya cada vez los predictores están dando como mayor posibilidad de una recesión en el corto plazo. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, el último párrafo es solamente para hacer un hincapié de que, de hecho, es crítico para poder saber hasta qué punto una empresa debe resguardar recursos, para saber en qué punto entramos en una recesión, en qué punto la demanda se reduce, para ellos también reducir la oferta, ¿no? Y no tener que destruir inventarios o reducir o tener que bajar bastante más los precios para poder vender todo lo que ellos tienen, ¿no? Que al final tirarían los márgenes y nuevamente veríamos menores ganancias. Entonces, eso es lo importante, pero hasta eso, ellos son más o menos la foto de cómo estamos ahora, ¿no? Con la mitad casi de las personas encuestadas por Bloomberg, indicando, los inversores, indicando que vamos a estar en una recesión al menos en el 2023. Ok, listo. Ahora, ya hemos hablado un poco de la foto que hemos estado ahora, ¿no? Como para darles un poco de coyuntura de en qué punto estamos, de cómo está la inflación, cómo están las variables macroeconómicas, qué tenemos que hacer o qué tenemos que usar para poder determinar cuándo más o menos podría venir una recesión, entre comillas, porque al final nadie está totalmente seguro, pero hay ciertas variables que más o menos ya han funcionado históricamente, ¿no? Ahora vamos a ver cómo le ha ido a la bolsa y a los diferentes tipos de activos durante las últimas recesiones observadas. Correcto. Yo creo que aquí, César, es importante matizar, ¿no? Que bueno, personas que hayan empezado a invertir durante los últimos años, que no han pasado por estas partes del ciclo económico, ¿no? Pues bueno, pero expansivos, ¿no? Muy largos como los que hemos visto, pero también recesiones, ¿no? Yo creo que es importante mencionar que, bueno, las recesiones forman parte de los ciclos, que los ciclos expansivos, como nos va a contar César en un rato, son mucho más largos que los ciclos recesivos. Entonces, desde Renta 4 siempre vamos a buscar estar invertidos, ¿no? No tratar de hacer market timing, no quedarnos en liquidez, porque como nos ha contado César, los niveles de inflación son extraordinariamente altos, entonces quedarse en cash tampoco hace mucho sentido. Simplemente hay que buscar aquellas partes del mercado que se comporten bien o muy bien, o digamos mejor que el promedio, en este tipo de escenarios, ¿no? Y es un poco lo que va a pasar aquí a contarnos César, ¿no? Ujú. Sí, bueno, de hecho, hay sectores que les va bien, que parece raro, pero sí, hay sectores que les va bien durante una recesión, también por un trade-off. Cuando todo le va mal, tú tienes que invertir en algo que sea más relativamente seguro o tranquilo, o que tenga ingresos seguros casi. Entonces hay ciertos sectores que les va a ir mejor, ¿no? Entonces, más Exacto, o menos. porque aquí cuando hablamos, perdón César, ¿no? Con los clientes, oye, pues empieza a haber esta preocupación de la recesión. Yo creo que muchas personas escuchan, pues bueno, ¿no? En las noticias o en general por ahí, ¿no? Que bueno, pues que el futuro no pinta tan bueno, ¿no? En el medio plazo. Pero efectivamente, ¿no? Los que trabajamos aquí en la industria profesional, ¿no? De gestión de activos, sabemos qué partes del mercado tienden a comportarse muy bien históricamente, ¿no? En este tipo de recesiones, y siempre lo que vamos a buscar es eso, ¿no? Estar ahí invertidos para seguir capturando crecimiento de estas compañías, para seguir ofreciendo valor a los clientes, ¿no? Ujú. Ok, ok, sí, de acuerdo. Ahora, más o menos como para darles una idea de cómo son las recesiones en Estados Unidos, el primer gráfico involucra una caída, o sea, la caída porcentual que tiene el mercado cada vez que hay una recesión. En las últimas 12 recesiones, la mediana es que la caída va a ser de 24%. Va a haber años en los que van a ser más, va a haber años en los que va a ser menos. De hecho, es un poco difícil predecir cuánto sería, y va a depender de cuál es la naturaleza de la recesión, porque puede haber, como ven, recesiones de 14%, 17%, 20%, incluso es más tranquilo lo que estamos viendo ahora, que el Standard Poor's está en más o menos 23, 24% abajo.
Entonces, con el cierre de hoy. Entonces, pero ¿cómo es que llegamos a 49, 57, 48% de caída? Y justamente aquí después les voy a comentar un poco por el tema de los earnings, que es una de las principales razones, pero igual las caídas que hemos estado viendo, que ya les dije, más o menos 23, 24, está al nivel de las últimas 12 caídas. Si podríamos esperar una caída más fuerte, podríamos esperar una caída más fuerte que provendría por el lado de ya no necesariamente una recesión, sino de ya una crisis económica generalizada, de un sector que se traiga abajo el mercado, y no solamente el mercado, sino la economía. ¿No? No es lo mismo pues una recesión técnica de 2, 3 trimestres, porque las recesiones en promedio duran menos de un año, a una crisis generalizada como la crisis financiera del 2008, por ejemplo, o alguna crisis en particular como la Gran Depresión, que ocurrió en el 20, entonces, en el 2021 creo. Entonces, ese tipo de coyunturas vamos a revisar un poco más adelante. Acá les quería comentar cuáles son las posibles caídas. Hay un piso más abajo, hay un piso más abajo, ya hemos roto algunos, pero sí, hay varios pisos más abajo y estamos en espacio de la mediana, pero para caer en estos últimos pisos van a tener que pasar algunas variables importantes en el mercado. Y ahora les voy a comentar cuáles serían estas variables. A ver, el gráfico que está a la izquierda es la caída de los earnings per share, o sea, la caída de las utilidades por acción. Como pueden ver, la figura es no tan mala. ¿Por qué? Porque si vemos 2001 y lo comparamos aquí con el gráfico pasado, el 2001 te da menos 49, mientras que aquí te da menos 23, mientras que el 2008 tienes menos 57 y acá tienes menos 45. Se puede ver que hay una diferencia bien grande entre la caída de mercado del 2021, perdón, del 2001 con su earnings per share, que es la mitad, mientras que la caída del mercado del 2008 versus la caída de los ingresos de las empresas del Standard Poor's en el 2008, que es muy parecido. ¿Por qué? Porque justamente hay algunas crisis que no son generalizadas, sino que se dan en un punto en particular del mercado. Y porque son también muchas veces por especulación. Hay algunos años en los cuales el mercado está con crecimientos, con rentabilidades muy buenas, y se da porque hay una burbuja en un sector en particular. Eso pasó en el 2001 cuando vimos la burbuja en las .com, en donde todas las acciones que eran, por ejemplo, Terra, que cotizaba, o la misma Yahoo, que también tenía una valoración muy alta, y muchas otras empresas que simplemente evaluaban tener una página en Internet, y ya con eso involucraban al Internet como una de sus principales fuentes de ingresos. Y eso te daba una visión distorsionada de lo que era la empresa. Y al final no valía mucho, simplemente subía porque tenía esa variable de .com, porque tenía presencia en Internet. Entonces, al final de la burbuja, lo que vimos fue una caída con una recesión que fue bastante pequeña, pero que te trajo abajo estas acciones que no tenían fundamentos o que no tenían un peso financiero detrás. Entonces, no tenían en verdad ni siquiera en muchas de ellas participación de patrimonio. Muchas de ellas eran únicamente por préstamos y apalancamiento que no llegaron a pagar, entraron en default y quebraron. Eso fue con la gran parte de las empresas .com. Es por eso que que el IPS de aquí no cae tanto, porque quienes caen o quienes le va pésimo son principalmente estas empresas tecnológicas que tenían un apalancamiento muy elevado y que no eran solventes, ni líquidas, ni rentables. A diferencia de esto, en 2008 tenemos una caída generalizada de los mercados, que se da a partir de la industria financiera, pero es una industria financiera que había entrado ya en todos los demás sectores, porque entendamos que la industria financiera es la que le da apalancamiento a todas las empresas. Si tienes un sector financiero que no te puede dar apalancamiento, tienes un enfriamiento económico bastante fuerte, y tienes un sector que se va a traer abajo todo lo que había invertido, y en eso tenemos el real estate, que es un sector muy conectado con la gente en particular, ¿no? Porque, bueno, básicamente ahí están las inversiones y básicamente ahí están los hogares que la gente había comprado, que al final parecía que valen un montón, según lo que se estimaba por los paquetes que realizaban, que les daban una calificación de AAA, pero al final no. O sea, había gente que no vivía ahí y te daba AAA como si fueran a pagarte siempre. Entonces, básicamente eso fue lo que se trajo abajo al mercado, una disrupción financiera que hizo que todos los sectores en general caigan y se enfríen, junto con un decrecimiento por el lado de la demanda, porque muchas personas habían invertido en eso. Entonces, habías invertido en algo que al final no solamente no te generó rentabilidad, sino que no valía nada.
Entonces, cuando quisieron retirarlo de los bancos, se dieron con la sorpresa de que no valía nada, lo que generó grandes pérdidas de fondos de pensiones, entre otros. Y eso fue lo que hizo que en general la rentabilidad de las empresas caiga, ¿no? Y el desempleo terminó por subir, llegó a más de 10%, hubo un paquete de ayuda muy fuerte, y todo eso porque esta fue una de las principales crisis que hemos visto en los últimos años. Lo que no se vio en 2001 y tampoco se ha visto en el 2020 en particular. En 2020 hemos visto una caída de 34%, que no es poco, es más de la mediana. Sin embargo, la caída en EPS es de 14%, que es en medianas es bien parecido al promedio. ¿Por qué? Porque hubo un sector que se benefició bastante de los confinamientos y del distanciamiento social, que son las acciones tecnológicas, ¿no? Ahí Zoom se multiplicó por 4 en su valor, Microsoft subió, Amazon subió, Netflix se multiplicó también por casi 3, Facebook se multiplicó también casi por 3. Entonces, todos estos valores de estas acciones Gigatex o las Tex tan mega capitalizaciones dentro de Estados Unidos, las FANG, crecieron en gran medida, ¿no? Se multiplicaron varias veces junto con muchas empresas del sector tecnológico. Y bueno, la caída por el COVID justamente fue aguantada por ellas, que tuvieron resultados muy positivos, y por eso es que la caída de los CPS no son tan fuertes. Ahora, el gráfico de la derecha nos involucra dentro de los próximos 12 meses cuál ha sido la recuperación del mercado. Hemos visto que obviamente la del 2008 es la más alta porque comparativamente tienes una caída de 57, tienes una recuperación más o menos que llega a esos niveles, ¿no? 57% más o menos del earnings per share. Entonces, bueno, el earnings per share cae en 45, ahora sube en 57, no ha recuperado todo porque la base es menor, pero igual la ha recuperado en gran parte, ¿no? Por la comparativa de 2008 versus 2009, puede ser, pero también porque se ha habido una recuperación de los diversos sectores por la ayuda que dio Estados Unidos, ¿no? El gráfico a la derecha involucra paquetes de ayuda por el gobierno estadounidense, básicamente, ¿no? Que salvan muchas empresas financieras en ese periodo. Ok, ahora vamos a ver acerca de sectores, factores e índices, cómo les va a estos en una recesión, por lo menos en este caso, 12 meses antes de una recesión. Si la recesión se dio en marzo del 2020, ya con la llegada del COVID y con la caída fuerte de los PBIs, estos indicadores son desde el 2019, marzo, hasta el 2020. Así para las demás recesiones. Se toma en esta medición de las últimas 5 recesiones que hemos visto: 81, 90, 2001, .com, 2008, crisis financiera, y COVID 2020. En particular, vemos que la rentabilidad de los primeros 4 que están resaltados: energía, consumer staples, que es consumo masivo, Target, Walmart, por ejemplo, healthcare, que es salud, y utilities, que es algo parecido a servicios, como Sedapal, por ejemplo, Luz del Sur, este tipo de empresas, son las que en promedio mejor les va. La mediana es que suben Energy en 24%, sube Consumer Staples en 9%, Healthcare 5% y Utility 5%. Después viene Communication Services, que suben 3%, Industrials, que suben 1%, y ahí hasta llegar a las que más caen. Ok, entonces en particular, estas de aquí son los sectores que más aguantan una recesión, o que mejor aguantan en un periodo previo a una recesión. ¿Por qué son los que más aguantan? Porque son sectores defensivos, generalmente son conocidos como sectores de calidad, es decir, sectores que no solamente involucran bienes físicos, como consumer staples, como energy o utilities, que son bueno, bienes o servicios que son físicos, que uno puede tocar, que uno puede de alguna manera invertir y saber que están ahí. Y healthcare, que es un gasto en un sector que va a ser siempre requerido. Entonces, en ese sentido, digamos, las enfermedades no tienen mucha correlación con el mercado o con las recesiones. Entonces, va a seguir habiendo enfermedades a pesar de que haya una recesión o hay un boom económico, los ingresos van a ser parecidos mientras no haya algún tipo de nueva adquisición o merger dentro de este sector, más o menos tendría que ser igual. Entonces, es por eso que estos son los sectores que mejor les va antes de una recesión. Recordemos que 12 meses antes, por lo general, ya se está hablando de una recesión, ya hay ciertos conocimientos o cierta posibilidad, porque hay predictores que ya te dan en 12 meses una posible recesión, ¿no? Justamente la inversión de las curvas es uno de los mejores predictores para esto.
Y después de que empieza la recesión, digamos, cuando ya se tiene en la recesión los 6 meses de una economía contractiva, ya se habla de que ha empezado la recesión. ¿Cuáles son los sectores que mejor les va? Consumer staples, healthcare, consumer discretionary y materials. Bueno, materials y consumer discretionary casi nada. Healthcare nuevamente porque es un consumo seguro, no debería de cambiar, haya recesión o no. Y consumer staples también porque la gente va a seguir consumiendo productos bebidas, productos alimenticios, productos relacionados con, bueno, la ropa también en menor medida, o sea, en menor medida porque este sí se ve impactado por una variable moda ahí, pero sí hay ciertas partes de consumer staples que aguantan con bastante más fuerza una posible recesión. Ok, la media desde que empieza una recesión para el Standard Poor's es de 0, es decir, después de que empiece la recesión hasta un año queda casi congelado, es decir, puede haber variaciones positivas como negativas, pero en promedio la mediana por lo menos indica que no debería haber mucho movimiento. Vas a tener sectores muy buenos como Consumer Staples, Healthcare, y vas a tener sectores negativos como Energy, Real Estate, Industrials, porque va a haber menos inversión ahí. En Equity Factors vamos a tener valuation arriba, porque son acciones de las empresas que son consideradas baratas. Acá tienes las empresas más grandes y con un valor intrínseco más bajo, que son básicamente las consumer staples, son las healthcare, son las empresas utilities, ahí hay financials también, y un poco de energy y real estate, hasta industrials un poquito. Margins, las empresas que tienen mejores márgenes, o sea que son más eficientes, son las que mejor rinden en términos de factores. Y bueno, eso más o menos por el lado de los índices que mejor les va y sectores después de una recesión. Ahora, después vamos a realizamos un screening. Un screening es hacer filtros sobre el mercado estadounidense, el Standard Poor's, que son 504 acciones. Por el momento, el índice de 500 se nombra, pero son 504 ahorita. Y básicamente es para comentarles cuál ha sido las acciones que les ha ido mejor en este 2022, siendo no volátiles, siendo relativamente, digamos, menos volátiles que el mercado, porque tienen un beta menor a 1, menor desviación frente a su media, que eso es la desviación estándar, principalmente. Y bueno, vamos a conocer un poco cuáles han sido, o sea, de qué sector provienen estas acciones. Estas son las acciones que son 14, que tienen estos filtros activados. Primero, que están por lo menos 5% por encima del punto máximo de la bolsa. El S&P empezó el año pasado, o sea, acabó el año pasado, perdón, con rendimientos cercanos a los 4.700, 4.800, el Standard Poor's. Este 3 de enero fue el día en este año en el cual tuvo el valor más elevado, más alto. Y después de eso solo cayó, cayó, cayó. Tuvo ciertas subidas, pero la tendencia es a caídas. Hay ciertas acciones que sí han podido aguantar. Estas son 14 acciones que han logrado aguantar. High to now es justamente qué tanto rendimiento tienen versus el 3 de enero. O sea, el precio actual de, por ejemplo, General Dynamics es ahorita 5% más alto que en el punto máximo del Standard Poor's en este año. O sea, está ganándole con bastante fuerza al Standard Poor's, que está más de 20% abajo. Esta acción está 5% arriba, es una alfa de más de 25%. Entonces son acciones que tienen este 5% al menos por encima del Standard Poor's, que son menos volátiles porque tienen un beta menor a 1, una desviación estándar menor a 40, que es el promedio, y un upside por lo menos del 10%. El upside es el del mercado. Estas 14 acciones se componen de financieras, industriales, utilities, healthcare, consumer staples y materials. Financial son 2, industriales son 5, utilities son, bueno, es 1, healthcare son 3, consumer staples son 2 y materials 1. Todo esto nos da 14 acciones. ¿Cuáles son las que podemos ver y cuáles son sus negocios? General Dynamics, Raytheon y más abajo Lockheed. Son 3 acciones relacionadas con el sector aeronáutico y de defensa estadounidense. General Dynamics y Lockheed un poco más dedicadas al sector militar, mientras que Raytheon con un poco más de porcentaje dentro de lo que son aerolíneas, ¿no? Ellos venden motores y las aeronaves mismas, en el caso de Raytheon, parecido a Boeing, para aerolíneas comerciales, de carga o de defensa, ¿no? Del sector americano. Como las tres tienen un postor o un demandante que es el mercado, o sea, que es el sector de defensa de Estados Unidos, tienen ahí una demanda fija casi. Entonces es poco probable que una recesión o que alguna variable negativa del mercado termine por golpearlas.
porque tienen este postor que es Estados Unidos, que va a seguir comprando y cuyo porcentaje de gasto de PBI sobre defensa no cae, ¿no? Quién sabe, debería, pero por lo menos por el momento no solamente no cae, sino que después de la guerra entre Rusia y Ucrania, muchas posturas económicas, perdón, muchas posturas de muchas economías han sido cada vez más agresivas y por lo que han terminado por generar un mayor, un mayor PBI sobre defensa. Entre estos han estado Alemania, por ejemplo, que ya han hecho esto, o la misma Suiza, que es una de las principales economías neutrales del mundo. Entonces, eso de ahí nos involucra en un upside en promedio que más o menos va alrededor del 18%, 18-19%. Sempra Energy es una empresa de utilities que es la que tenía antes el Luz del Sur, antes de que, bueno, vendiera Luz del Sur a una empresa Tres Gargantas o Three Gorges, que es una china. Tenemos también empresas del sector healthcare como Merck o Bristol Myers. Estas dos son, bueno, y Cigna Corp. Merck y Bristol Myers tienen porcentajes muy pequeñitos relacionados con biotech. La mayor parte de sus ingresos se dan con fármacos ya conocidos, ya mundialmente distribuidos. Entonces, no tienen tantos problemas por ahí, en el sentido de que son fármacos que se van a seguir comprando sí o sí. Es por eso que han tenido un rendimiento muy superior, ¿no? Mientras que las industriales que les comentaba ahora estaban levemente por encima, Sempra está 9% arriba, Merck 10 y Bristol 18. ¿No? Dentro tienes empresas financieras, bueno, del sector financiero como tal, bueno, dos, que en general son nichos de mercado bien pequeños que han logrado capturar cierta rentabilidad justamente por el estado en el que se encuentran, que son Berkeley y Travelers. Y por otro lado tienes Consumer Staples como Monsoon Coors Beverage, y bueno, Archer Daniels Midland. Estas de aquí, básicamente son empresas de bebidas, y pasa con el sector de bebidas es que tiene menos injerencia en importación de commodities, es decir, necesitan importar menos commodities que las empresas de alimentos, por ejemplo, porque no requieren muchos de estos commodities de agricultura. Entonces, por eso es que sus márgenes no se han visto tan afectados y han logrado pasar el restante de la inflación a su producción sin muchos problemas, que algunas staples pueden hacer eso y por eso es que no han caído interanualmente, ¿no? Los dos tienen un crecimiento relativamente decente. Y bueno, eso con respecto a los sectores y a las principales acciones. Esto de aquí es como para darles una idea de cómo podría, o sea, de qué portafolio o de qué tipo de activos podría haberle dado, haber generado un rendimiento positivo en el año, porque todas están positivas en el año. Exacto, aquí no, César, lo que estaríamos viendo es eso, ¿no? De ese universo de 500 o de 504 compañías aplicando, pues bueno, un screening, ¿no? Básico, diciendo, oye, ¿qué tipo de empresas presentan menos volatilidad? ¿Qué tipo de empresas tienen todavía una perspectiva de crecimiento en el precio de su acción interesante, ¿no? Superior al 10%? Al 10% y tal. Entonces, claro, pues haciendo un filtro así bastante básico, pues eso, ¿no? Van a salir unas pocas empresas de las cuales bastante conocemos y venimos siguiendo de cerca hace ya algún tiempo. Y bueno, y sobre todo es un poco eso, ¿no? Estamos viendo muchos ahí de los sectores, ¿no? Que históricamente se han venido comportando bastante bien, ¿no? Hemos visto bastante healthcare, ¿no? Vemos algo de industrial, vemos consumo también. Realmente, pues eso, ¿no? Históricamente son sectores que se han comportado bien, ¿ok? Y ahora mismo, pues aplicando estos criterios, ¿no? Pues diciendo, oye, qué tipo de inversión, tratando de replicar, ¿no? Pues un poco empresas tranquilas, ¿no? Que no nos vayan a dar muchos sustos en términos de volatilidad y tal, pueden estar interesantes para invertir, ¿no? Entonces, estas son las acciones, pero sobre todo yo creo que me quedaría un poco con los sectores, ¿no? Aquí también en Renta 4 a nuestros clientes, pues bueno, siempre les vamos a sugerir, ¿no? Estar diversificados. Es aquí donde los ETFs, pues bueno, despliegan, digamos, toda su magia, todo su potencial, ¿no? Y también hay ETFs sectoriales, ¿no? Que no solamente cubren estas empresas, sino muchas otras, ¿no? Para tratar de capturar el crecimiento secular, digamos, ¿no? Del sector en un momento macroeconómico como este, ¿no? Entonces, bueno, para mayor detalle de estos ETFs, pues bueno, nos pueden también contactar después, contacto@renta4.p, pero bueno, sin mayor preámbulo, le sigo dando paso a César para que continúe. Sí, bueno, justamente ya habíamos mencionado que esos eran los principales sectores que les iba bien, todos son value, industriales, healthcare, consumer staples,
y utilities. Entonces, es una idea de, bueno, esos sectores son los que les va bien. ¿Cómo les ha ido en el año? También les ha ido bien en particular. Entonces, o por lo menos mejor que el promedio. Entonces, es una idea como para buscar corroborar la postura que teníamos inicialmente. A esos sectores les va a ir bien y bueno, vemos que a muchas de esas empresas les ha ido bien. Entonces, si lo comparásemos a este portafolio o screening con diferentes benchmarks, el S&P ha caído en alrededor de, bueno, más de 20%. Si empezáramos con un portafolio de $50.000 ubicado a precios comunes, o sea, con un mismo peso todas las acciones que hemos estado hablando, el portafolio estaría obviamente por encima de todo porque está positivo en el año. Y siguiendo el segundo, el benchmark de la BBL, que incluso estaba positivo en el año también, y bastante positivo, llegando a superar este portafolio por momentos. Cayó porque, bueno, ya hay variables locales que han terminado afectando el rendimiento de la BBL, como la salida de las AFPs, por ejemplo, que para las acciones ha sido negativo porque la salida de las AFPs hace que ellas tengan que reducir tenencias en acciones. Bueno, eso golpea muchas acciones importantes, ¿no? En el mercado peruano, entonces por eso ha caído. Estaba incluso a niveles de Brasil o México, ya está por debajo, se parecido a Colombia, Chile. Y bueno, después siguen el Standard & Poor's, el ACWI y por último el Eurostoxx, que ya por el tema de la guerra con Rusia ha sido un poco más afectado también, ¿no? Tuvo una caída muy fuerte a finales de febrero. Entonces eso, y bueno, los que más han contribuido ha sido Bristol Myers, que tiene un rendimiento positivo, Archer Daniels, General Dynamics, Cigna Corp, que son justamente los que les iba mejor en el año, que ya lo habíamos visto, ¿no? Y Berkeley también. Y bueno, esto para darles una idea de por dónde va el valor, los días positivos le dan un valor de más o menos 15.000, o sea, empezamos con $50.000, 15.000 habría sido la recuperación, mejor dicho, los días positivos, mientras que los días negativos generan una pérdida de 6.700. Entonces, vemos que el riesgo es más 15 menos 6 para este portafolio, ¿no? Y eso nos da una neta de 8.200, es decir, si alguien hubiera empezado con $5.000, perdón, con $50.000, con esta cartera, hubiera ganado 8.285. Obviamente es algo retroactivo, o sea, estamos viendo el pasado, entonces no es factible decir, oye, voy a ganar eso si invierto ahorita, pero sí es una idea de qué sectores les ha estado yendo mejor, cuáles han sido las acciones que pueden aguantar y por qué, porque tienen un flujo de ingresos, la gran mayoría de estas, seguro, utilities, porque están en una zona de concesión, healthcare, porque tienen una población que va a requerir de sus productos sí o sí, las empresas de aeronáutica, porque tienen un postor que es el Estado, la principal, y bueno, las financieras porque tienen un nicho en particular de mercado, y las de consumer staples, porque también pueden mejorar sus precios y indexarlos a la inflación sin ningún problema. Entonces, todas estas tienen un beneficio en particular que indica que no tienen que perder por una mayor inflación, porque tienen un consumidor que sí o sí va a pagar por lo que ellos están vendiendo, de alguna manera u otra. Entonces, por ese sentido es que todas estas están dentro y esa es un poco la idea. Cuando tienes una mayor inflación, invierte en lo que no le va a pegar tanto la inflación y esas acciones existen y son justamente las que hemos ido mencionando, que pueden tener una rentabilidad positiva, ¿no? Entonces, por el lado de research, básicamente es, en el caso que ustedes quieren hacer una cartera, podemos buscar estos filtros para encontrar ese tipo de activos que a largo plazo les puedan dar cierta rentabilidad en el caso de que la inflación sea un problema. En el caso de que sean los commodities un problema, podríamos buscar valores de screening que les dé a un portafolio tolerante una idea de más o menos qué acciones podrían tomar en cuenta. Recordar que igual como son acciones y tratamos de aún así, diversificarlo por sectores, igual se trata de acciones que tienen una volatilidad fuerte, ¿no? Si vemos esa caída de los $6.700, se da básicamente en junio. O sea, en junio, que son 10, o sea, 10 sesiones, 12 sesiones, has perdido $6.000. Entonces, es algo que puede ser incluso fuerte para acciones que no son volátiles, que tienen un beta bajito y que tienen ingresos asegurados. Es una caída fuerte. Pero si lo comparamos con el mercado, es bastante mejor. Entonces, más o menos eso como para darles una idea. Ahora vamos a... Ya.
A ver, vamos a hablar ahora de los movimientos netos en las economías, las expansiones y las recesiones que se han dado en la economía estadounidense. Ya estuvimos comentando la posibilidad de que haya o no haya una recesión, cómo medir una recesión, qué hacer cuando hay una recesión. Ahora vamos a indicar, bueno, ya, después de la recesión que existe, qué es lo que ocurre, es un periodo expansionario, y vamos a ver más o menos cuál es la comparativa, ¿no? Porque la recesión suena muy feo, pero en promedio una recesión da únicamente 11 meses de caída. Y si podemos ver, la caída del PBI está entre -2, -3% en cada trimestre, porque el PBI se evalúa trimestralmente. Mientras que tenemos expansiones de 69 meses, más o menos, que son alrededor de 5, casi 6 años de continuo crecimiento. Continuo crecimiento. O sea, en promedio son 6 años de crecimiento por cada menos de un año de caída. Y el porcentaje es una subida de 24 contra una caída de 1,8. Entonces, si tú te quedas dentro de la recesión, empezando por la recesión, y te vas al final del ciclo expansionario siguiente, vas a caer 1,8% y después vas a subir un 24,7%. En términos de PBI, no de acciones, porque eso puede variar. Pero en términos de PBI, esa es la diferencia. Entonces, al final el neto es muy, muy positivo. Si vemos la cantidad en términos de empleos, la caída puede ser en promedio de 1,9 millones, mientras que las subidas son de 12 millones. Entonces, al final, si neteamos esto, tenemos crecimientos muy fuertes, con caídas que son relativamente importantes porque es un año de caída, pero igual es solamente un año de caída que es bastante más pequeño versus todo el crecimiento que hemos visto en periodos que duran 6 años en particular, ¿no? Entonces, bueno, durante los últimos 65 años se ha visto una recesión en menos del 15% de todos los meses. El impacto económico de las recesiones ha sido relativamente pequeño si lo comparamos con las expansiones. La expansión promedio es de más o menos 25%, la caída es de 2%. Los rendimientos de las acciones han incluido a veces ser positivos durante las últimas etapas de la contracción, porque durante la última etapa de la contracción ya puedes, es como la luz al final del túnel, ya puedes revisar o puedes ver por dónde estaría proveniendo el crecimiento, que es justamente lo que le da nuevas expectativas al mercado. No solamente que ya está cayendo, sino ya está cerca de caer, ya está cerca de tocar el piso, y ahí es donde haces el conocido buy the dip, que es comprar la caída, comprar la caída, comprar la caída y esperar un rebote y ganarte con todo el crecimiento que podemos ver. No es poco, ¿no? Correcto. Entonces, César, todo parece indicar que siempre hay luz al final del túnel, ¿no? Y que lo importante es permanecer invertido, porque es eso, ¿no? Las caídas siempre van a ser mucho más leves y mucho más cortas en el tiempo que las subidas, ¿no? Entonces, tratar de hacer market timing al mercado, porque claro, yo creo que a lo que todos nos encantaría, ¿no? Es comprar en la gran caída, ¿no? En el momento, en el peor momento de la recesión, pero realmente es muy incierto cuando eso va a ocurrir, y además los precios de los activos, ¿no? Siempre van descontando flujos de caja futuro, el comportamiento futuro de las empresas y por tanto también un poco de la economía, ¿no? Entonces es algo yo creo que es importante, ¿no? Que las personas se deben saber que, bueno, que las recesiones forman parte de la economía, que las recesiones son mucho más breves de lo que son los periodos de expansión, y bueno, y desde Renta 4 siempre vamos a buscar que nuestros clientes estén invertidos, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues, cuando vemos que hay señales de recesión, nos ponemos defensivos en los sectores que nos ha estado comentando César, ¿no? Que tienen una previsibilidad de generación de ingresos muy fuerte, o sea, como decía, ¿no? El healthcare, pues realmente el sector salud, pues bueno, es bastante tranquilo, digamos, en términos de sorpresas, no da muchas sorpresas, ¿no? Generación de caja siempre muy fuerte, muy positiva. Entonces, cuando viene la recesión, vamos a estar un poco más expuestos a ese tipo de empresas, una estrategia un poco más defensiva, pero cuando hay síntomas de que eso ya se empieza a revertir, empezaríamos a considerar ponernos más cíclicos, ¿no? Para siempre estar participando en todas estas subidas, ¿no? Y como dice César, ¿no? Pues oye, siempre estar invertidos, no tratar de hacer tanto trading, tanto market timing, que es bien difícil, y te puede pasar eso, ¿no? Cuando son las subidas más fuertes, las sesiones más fuertes de subida, te pillan desinvertido, ¿no? Entonces hay eso, pues que te estás perdiendo, ¿no? Y siempre, pues oye, está un poco práctica, ¿no? A día de hoy bastante común, que es buy the dip, ¿no? O sea, si la economía nos da señales de todavía estar creciendo durante mucho tiempo, pues cada vez que haya estas pequeñas correcciones, estas caídas, ¿no? Que es parte natural de la fluctuación de los mercados, siempre tratar de comprar más, no estar esperando a acumular una gran masa e invertir todo de golpe,
golpe, ¿no? Sino ir invirtiendo progresivamente, aprovechando estas pequeñas caídas, que es eso, ¿no? Pues siempre vamos a poder anticipar en cierta medida las recesiones, ¿no? Entonces realmente podemos estar bastante tranquilos utilizando esta estrategia y poder participar en el crecimiento de la economía, de las empresas y generar valor en nuestro patrimonio, ¿no? Sí, o sea, siempre va a haber recesiones en la economía de cuando en cuando, pero siempre va a haber también ciclos de expansión y siempre van a ser más grandes, siempre lo han sido. Incluso la más fuerte, la caída más fuerte del 2008, ha sido totalmente eclipsada por el crecimiento económico que hemos visto a partir de ahí hasta el momento. Entonces, es un poco eso. Todas las caídas van a llevar a un crecimiento y todos los crecimientos cada vez, o sea, tienden a ser más fuertes al principio de la expansión. Entonces, es justamente ese momento en el cual hay mayor posibilidad de recuperar y de ganar. Entonces, justamente ese es un poco el mensaje que queremos que se lleven. Ahora, vamos a comparar un poco el market peak, que es los meses bueno, antes o después, son negativos o positivos, frente a los niveles máximos del Standard Poor's y el cycle peak, que es la producción industrial. Es decir, el punto máximo en el cual ya empieza a caer la producción y empezamos a ver algo negativo al mercado. En promedio, el mercado llega a su punto máximo antes que el ciclo. ¿Por qué? Porque hay indicadores justamente que comentábamos al inicio, que son indicadores que te predicen una posibilidad de una caída. Entonces, cuando ya esos indicadores te empiezan a dar alarmas, ¿no? Y te empiezan a dar una luz amarilla o casi roja, entonces ya empiezas a ver que podría haber una recesión o un pico, ¿no? Que podría involucrar una caída posterior. Entonces, esos 8 meses en particular es el promedio en el cual la gente como que ya dice, creo que no le va a ir bien a la economía en el próximo año, por ejemplo. Entonces empiezan a salir, empiezan a vender y es cuando se empieza a caer. Y después de eso, cuando vemos puntos mínimos, estos se dan alrededor de 8 y 10 meses después. Y a partir de ahí es donde tanto el mercado como el cycle, como el crecimiento del ciclo, te tienden a ser positivos. Ahora, nuevamente, si vemos el punto 12, o sea, el 12 y el 18, más o menos ahí están nuevamente en consonancia, subiendo tanto el mercado como el ciclo. Porque es justamente cuando los indicadores están diciendo, ok, ya todo había caído, ya estamos llegando a un punto en el cual el crecimiento de la economía va a repetirse nuevamente, ya estamos viendo la luz al final del túnel nuevamente. Entonces, ese predictor te va a dar 6 meses más o menos de ya, invierte. Entonces, más o menos hay una expectativa que son en promedio alrededor de 10 meses, 8 de 10 meses, en donde vamos a estar viendo una posible caída del mercado, en donde vamos a estar viendo bastante incertidumbre, pero después de esto vamos a tener un crecimiento que te va a durar los últimos del 8 al 24, que son alrededor de 16 meses. Y nuevamente, por el lado izquierdo vas a tener alrededor de 10 meses, un poco más, 14 meses de crecimiento, ¿no? Entonces, la mayor parte del ciclo es de crecimiento y la mayor parte del ciclo es una apreciación tanto del mercado como del crecimiento económico. Entonces, si sabemos más o menos medir un poco cuál es el punto intermedio, vamos a poder ganarnos con ambos lados, en donde el mercado crece con bastante fuerza y rapidez. Ahora, ya hemos entendido un poco cuáles son los crecimiento económico que se va a dar a partir de una recesión, ¿no? Que es como cuando resurge o renace el ave fénix. Ahora vamos a conocer un poco cuáles son los comentarios que normalmente tiene Warren Buffett. Warren Buffett es un value investor, el que básicamente gestó esta idea o esta estrategia, ¿no? Que es invertir en las acciones que son consideradas como intrínsecamente baratas. Es decir, que su precio ahorita está muy por debajo del valor actual o el valor que tiene la empresa como tal. Este, Tres de los principales consejos que él da. Comprar a largo plazo, es decir, invertir en acciones que se cree que en los años venideros van a tener un crecimiento. Esto ya a diferencia de si el periodo es negativo o el periodo es bueno, no teniendo en cuenta la coyuntura, sino la empresa en particular. Es sólida financieramente, es sostenible, tiene liquidez, es solvente, tiene ratios de rentabilidad positivos. ¿Cuáles son sus márgenes? Está por encima de la industria en temas de márgenes, en temas de rentabilidad, qué es lo que está haciendo bien la empresa, qué es lo que no está haciendo tan bien. Todas esas métricas se pueden considerar para cada una de las empresas en las que uno quiere invertir, ¿no? Si uno quiere, digamos, por otro lado, reducir este riesgo de,
no estoy seguro si la empresa financieramente le está yendo bien, es la idea del ETF, con el cual puedes invertir en un sector en particular que uno cree que le vaya bien, que es un poco más fácil frente a una recesión. Justamente lo hemos medido ahora. Tenemos 14 acciones de más de 500, mientras que tienes 4 sectores de 11. Entonces, darle al sector es mucho más sencillo, es como un 30% si le das a un sector 4 de 11, mientras que 14 sobre más de 500 es un poco más difícil. Más o menos como para darles una idea, sería 2,7%. Si le das a una acción de las 504 del Standard Poor's que termina por tener una rentabilidad positiva, mientras que darle sectores como el 30. Entonces puedes hacer value investing, pero únicamente con el sector. Le das al farmacéutico, le das a consumer staples y vas a tener días negativos, sí, pero neto en el año vas a tener algo positivo. Porque va a haber días de recuperación y días de caídas que van a ser mucho menores que las del mercado. Luego, evitar el impulso de tradear. ¿Qué es esto de tradear, no? Es cuando una persona cree que, bueno, por tener una compra y una venta en el corto plazo puede tener una rentabilidad muy buena. Esto básicamente, porque una persona pueda tener cierto miedo frente al mercado, dice, oye, creo que todo está cayendo, voy a vender mi posición ahorita. Si terminan por hacer eso y el mercado empieza a recuperar en unos días, unas semanas, al final van a ver que muchos inversionistas que se quedaron recuperaron sus precios, incluso si vendieron sin pérdidas, ¿no? Mientras que uno vendió en el punto más duro de una caída. Entonces eso también puede pasar. Y por último, siempre buscar comprar acciones baratas, es decir, precios que tengan por debajo su valor razonable. Esto de aquí es básicamente las depresiones o bueno, las caídas no van a durar para siempre. Entonces, si encontramos una empresa de valor grande, sólida, que tenga precios bajos, vamos a encontrar una acción que tenga cierto potencial de crecimiento, simplemente por recuperación, ni siquiera por crecimiento del negocio, simplemente que recupere, va a ser una buena opción. Esos básicamente son los 3 comentarios que hace Warren Buffett sobre la inversión en value investing. Ahora, de hecho, igual es complicado darle a los sectores, ¿no? De hecho, es complicado saber más o menos qué sectores les puede dar, incluso aunque es mejor que acciones en particular, pero igual termina siendo a veces difícil. Entonces, hay formas en las que podemos invertir contra el riesgo, es decir, sabiendo que pueden aguantar un mercado bajista o incluso pueden ganar frente a un mercado bajista porque entendamos que ese dilema que uno tiene de si vende o no vende es algo que le pasa a todos los inversores. O sea, a todos les pasa eso. Todos los que estamos invertidos en algo, en algún punto tenemos miedo de, oye, si sigue cayendo, si no, ¿qué hago? ¿Vendo? ¿No vendo? ¿Me mantengo? Entonces, hay un tipo de activos en los cuales la gente normalmente va, es decir, vende su posición en algo que puede haber caído mucho y compra algo. Eso que compra puede ser considerado un safe haven. Un activo de refugio safe haven básicamente es un instrumento o algún activo que tenga un valor positivo durante periodos de recesión económica. No están correlacionados necesariamente o tener una correlación negativa con la economía en su conjunto. Podría ser sí, pero no necesariamente, ¿no? Las principales características es que se deben ser líquidos, pueden ser convertidos en efectivo o incluso ser efectivo. El dólar es un tipo de activo con libre o bueno, con un riesgo reducido, safe haven se le llama. Tienen que ser funcionalidades, tienen que valer para algo. El dólar sirve para hacer compras, el oro o el lingote sirve como tenencia, pero también sirve como funciones principalmente usado en el tema de joyería, por ejemplo. Los bancos centrales son los que más compran lingotes de oro como defensa, ¿no? Frente a su moneda. La oferta limitada y la oferta nunca debe ser mayor que la demanda. Eso es controlado tanto por el lado de las monedas por los bancos centrales y por el lado de oro por las productoras. La certeza de la demanda difícilmente va a ser reemplazado el oro, difícilmente va a ser reemplazado el dólar estadounidense. Y el activo no debe de caer o pudrirse con el tiempo. O sea, no debería de perder un valor con el tiempo. ¿Cuáles son los principales activos libres de riesgo? El oro, bonos del tesoro, el dólar estadounidense, el yen japonés, el franco suizo, las acciones defensivas. Las acciones defensivas hemos ido comentando de los sectores healthcare, consumer staples, utilities, en algún punto energía, también están ahí. El franco suizo, bueno, por las tendencias tan fuertes que tienen de oro ellos y por el sentido de que también es una de las economías más neutrales del mundo en términos militares, entonces hay mucho menos riesgo, digamos.
El yen japonés, por el tema también de que, por el superávit comercial que ellos tienen, eso quiere decir que tienen un nivel de exportaciones siempre mayor a su nivel de importaciones, lo cual termina generando siempre una solidez económica porque ingresan divisas internacionales y como ingresan dólares, ingresan libras, ingresan euros, al final esos terminan por abaratarse y el yen japonés por elevar su valor. Entonces es por eso que puede tener un mejor valor relativo frente a su economía que las demás, que podemos ser a veces neto importadoras. El dólar estadounidense, porque bueno, ha sido uno de los refugios más seguros y más populares, ha sido el AAA por excelencia. Los bonos de tesoro de Estados Unidos, estos aquí, básicamente el de 10 años, que es el benchmark a nivel mundial de una tasa libre de riesgo. Y bueno, el oro que fue el que estuvimos comentando, que el precio aumentó en el 2009, mientras todo se caía fuertemente, subió 24%. Entonces ya hemos tenido una idea en particular, primero de cómo determinar si hay una recesión, quiénes nos están dando las alertas de las recesiones, qué nos podría servir para invertir durante una recesión, si consideramos que debemos invertir en acciones, si somos más tolerantes al riesgo y podríamos ver esa recuperación porque vimos que este portafolio ficticio que estuvimos armando tuvo una rentabilidad de más o menos el 12-13% cuando todo ha caído en más de 15 o 20. Entonces, incluso superior a la inflación, largamente. Y si no, inversiones sectorialmente, que también es positiva. Vimos los sectores que les iba mejor que al Standard Poor's, justamente era healthcare, teníamos un poquito de industriales, teníamos utilities también, teníamos consumer staples que les iba bien. Y por último, si es que somos inversores ya demasiado conservadores, tenemos activos que en largo plazo casi nada, muy poco o nada, les afecta una desaceleración económica, una recesión, como es el oro, los bonos de tesoro, dependiendo de por dónde viene la crisis. Por lo general es el oro más que nada. Si la crisis es de Estados Unidos y le afecta en menor medida a Japón, podría ser el yen japonés otra opción también, ¿no? Entonces, eso sería más o menos la presentación el día de hoy. Fenomenal. Muchísimas gracias, César, por todo el color que nos has estado dando, un poco también la metodología, ¿no?, que seguimos aquí en Renta 4, ¿no?, cuando se empiezan a escuchar rumores de recesión, qué indicadores vamos a mirar, que como hemos mencionado, pues bueno, los earnings, ¿no?, los beneficios, los ingresos de las empresas son muy importantes, la curva de tipos, ¿no?, de deuda es bastante importante, y luego ya en el muy corto plazo, pues bueno, temas como el Leading Economic Indicators, o también podría ser el sector o la situación, ¿no?, del mercado inmobiliario, también nos pueden dar unas pistas definitivas, ¿no? Buenísimo. Vamos a ir dando paso a algunas de las preguntas que nos han dejado, ¿vale? Hemos estado aquí un buen rato conectados, así que bueno, vamos a tratar de ir rápido, ¿no? Nos pregunta Luis César, si uno tomó posiciones estratégicas en buenas marcas que bajaron a precio prepandemia, ¿no? ¿Conviene mantenerlas o es mejor venderlas considerando que no se encuentran en mínimos? Bueno, yo creo que la pregunta es un poco amplia. Yo la acotaría, tomándome la libertad con el permiso de Luis, ¿no? Es eso, ¿no? Si yo tengo una inversión en un blue chip, ¿no?, en una compañía muy reconocida, de alta calidad, que entiendo que eso se refiere con buenas marcas, ¿no? Y ahora mismo está cotizando a niveles prepandemia, ¿qué hacer, no? Yo creo que es muy importante, ¿no, César? Pues bueno, tener una estrategia, ¿no? Quiero decir, uno, antes de invertir, pues bueno, siempre conviene sentarse con un especialista, ¿no?, con un asesor de inversiones, ver el caso concreto de cada una de estas personas, y de ahí conformar una estrategia, ¿no?, que efectivamente puede ir modificándose de dos formas, ¿no? En cambio, en el escenario de que cambie el ciclo económico, que es un poco lo que podríamos estar conversando aquí esta tarde, entonces, claro, la estrategia que tú puedes tener pre-pandemia, pues eso, ¿no?, niveles de 2019 y tal, puede ser distinta a la que sería ahora, o sea, convendría revisarla. Ahí te invito a que por favor nos contactes al email que aparece aquí en pantalla para ver tu caso concreto, ¿vale? Y luego, pues venderlas o no, pues bueno, depende, ¿no? Sobre todo es importante ver eso, ¿no? Qué tipo de perfil de inversor tienes. Digamos que eres una persona conservadora, pues a lo mejor estás invertido en valores que no son tan conservadores. En ese caso, tendríamos que valorar, ¿no? Hacer un rebalanceo de la cartera. Ese es un poco como lo vemos aquí en Renta 4, ¿no? En el caso concreto, César,
¿Cómo ves tú, no, valoraciones a niveles prepandemia? Yo creo que el sector tecnológico, ¿no? Comentábamos esta tarde, ¿no? Antes de la presentación, ya puede estar en esos niveles prepandemia, pero a lo mejor no es el caso, ¿no? Del resto de activos un poco más value, ¿no? ¿Tú cómo verías esto ahora mismo con las caídas que estamos viendo en el mercado? ¿Recomendarías a una persona salir de sus posiciones en términos generales? Sí, vamos a tener ahí que tener en cuenta el factor, si es más value, si es más growth. Si es más value, tendríamos a ver que las acciones deberían de aguantar un poco más que el mercado, o por lo menos tener un flujo que sea positivo en términos de ingresos. Hay algo también importante que es evaluar la solvencia, porque incluso puede haber empresas tecnológicas que no les está yendo tan mal, y eso de ahí si es que son empresas que están generando ganancias a niveles interanuales, si son empresas que no han revisado sus guidance al negativo, o sea, si no han reducido sus guidance en este primer trimestre del año. Entonces, incluso en empresas growth también podría haber cierta rentabilidad. Si tienes una empresa que, por ejemplo, es una empresa que está cerca a la valorización de $1, ¿no? Que son empresas súper baratas o chiquitas y que pueden tener problemas de liquidez o de solvencia o que están muy apalancadas, que es otra métrica importante. Podríamos tener empresas que estén cerca de, no de quebrar, pero por lo menos de tener problemas de solvencias serios, por lo cual valdría así la pena venderlos con pérdida, porque de todas maneras lo que se viene ahora es justamente es la posibilidad inminente de una recesión que podría ser entre este año y el próximo. Entonces, si estamos invertidos en empresas sólidas, van a poder aguantar esto y recuperarse como lo han hecho en todas las recesiones anteriores. Pero siempre hay un porcentaje de empresas que quiebran. Si tenemos una de esas empresas que no son solventes, que no son líquidas, que no son rentables, que no tienen un negocio seguro, pues sí les va a ir mal. Entonces, en ese tipo de empresas sí se valdría la pena más salir. Exacto, ¿no? Entonces, el momento del ciclo ahora y a lo mejor hace 3 o 4 años puede que no sea el mismo, entonces redefinir la estrategia es importante, ¿no? Sobre todo un escenario, eh, de un lado sí, ¿no? Que empieza a descontar una posible recesión, ¿no? Pero sobre todo de estrés de mercado, ¿no? Como estamos viendo ahora y donde, pues bueno, lo growth, ¿no? Que suele ser muy vinculado a la inversión en tecnología, le pega bastante fuerte, ¿no? Fenomenal, César. Nos preguntan también, ¿en cuánto tiempo esperarías que se revierta el rendimiento negativo de los bonos, ¿no? Bueno, los bonos, el rendimiento negativo de los bonos. Supongo que se refieren a lo mejor al aplanamiento, a la inversión de la curva, ¿no? Sí que el bono norteamericano da rentabilidades positivas, rentabilidades nominales positivas, ¿no? Si es verdad que ajustado a inflación, pues puede tener una rentabilidad real negativa. Yo creo que tratar de predecir cuándo va a ocurrir esto es complicado, hay que irlo viendo caso por caso, pero en promedio, César, ¿tú cuánto tiempo crees que suele pasar, digamos, desde que vemos que la curva se invierte o sobre todo, cuánto tiempo suele tardar en desinvertirse, ¿no? Es algo que anticipa también la recuperación, es decir, la salida de la recesión o más o menos cómo está eso. Esto lo vamos a ver con el tightening, que en teoría debería continuar hasta el próximo año. Entonces, en teoría, si la curva se invierte y se mantiene así, debería de mantenerse por lo menos hasta que acabe el tightening. Y eso sería el próximo año probablemente entre enero y marzo, ¿no? Se habla de que la tasa podría subirse 75 puntos más, el próximo subida que es en julio, igual todavía no es muy seguro, el mercado anticipa entre 50 y 75. Podría continuar después con subidas de 50 puntos y acabar con unas de 25, dado que ya vamos a ver ahí un punto bastante reducido. De la inflación debería, ¿no? Al menos, y también del sector consumo, que debería reducirse bastante, o sea, del consumo retail en general, de la variable macroeconómica estadounidense, junto con la producción industrial y tal. Entonces, en teoría, si lo vemos ya como el predictor de la recesión, debería de ser próximo año, probablemente enero, febrero, marzo, como mucho. Si vemos que nada más es algo de corto plazo, como lo hemos visto en abril, no demora más de 1, 2, 3 semanas. En el caso de que haya alguna variable a corto plazo que pueda marcar cierto crecimiento. Imagínense, por ejemplo, que la inflación del próximo mes se cae con fuerza, cae por debajo de 8%. Eso involucraría que todas las curvas se van a desinvertir y que la política o el tightening está haciendo efecto y va a dejar de ser tan fuerte como se estimaba. Y vas a ver que en 2 semanas la curva va a volver o sea, va a volver a empinar más bien, con bastante rapidez, porque justamente es una variable que se mueve con mucha facilidad, ¿no? Entonces, va a depender un poco de qué parte del ciclo estamos. Ujú. Fenomenal, gracias, César.
Nos preguntan también, bueno, si el oro es una opción, ¿no? ¿Cómo debería comprarlo, contratarlo o invertir en él un cliente, ¿no? Una persona, si físico o en ETF, ¿no? Yo creo que en ETF siempre va a ser más interesante, pues precisamente por eso, ¿no? Porque al final es un mercado con muchísima liquidez. A través del ETF puedes lograr tanto exposición a mineras que tienen un componente, ¿no? de oro, de extracción y procesamiento de oro muy importante en su modelo de negocio, o directamente en el subyacente, en el propio oro, a través de los futuros que están dentro de este ETF. Entonces yo eso sí lo recomendaría, ¿no? Si quieren más detalles sobre los ETFs que se pueden contratar aquí a través de Renta 4, pues lo dicho, ¿no? Contacto @ Renta4P, que aparece ahí en la pantalla, nosotros se los hacemos llegar, ¿vale? También nos preguntan, Héctor, ¿no? Se habla mucho del riesgo de quiebra de gran parte de la banca internacional, ¿no? Debido a la baja calidad de sus activos en el balance, ¿no? Yo creo que esto es un poco, suena como a fantasmas del pasado, ¿no? Suena un poco como Lehman Brothers. Yo creo que desde aquel momento, ¿no? Que es verdad que los requerimientos regulatorios para la banca, sobre todo la banca de inversión, no eran muy laxos. Desde aquel momento hemos visto mayor supervisión, mayor endurecimiento de las condiciones de participación, digamos, ¿no? de este tipo de bancos en el mercado. Yo creería que, pues bueno, ¿no? Un gran riesgo de la quiebra de la banca internacional no termino de verlo. Y eso, ¿no? Yo creo que sí se han implementado muchas medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Periódicamente los organismos supervisores, ¿no? realizan lo que se llama el stress test, ¿no? Es decir, hacen simulaciones para estresar la valoración, ¿no? de los activos que tienen los bancos en su balance, y de ahí pues van viendo si es que tienen que hacer algunos ajustes. Yo creo que en general, no, César, los resultados de este tipo de test son bastante positivos, adicionalmente de que, bueno, los bancos también pues eso, tienen unos niveles de provisiones mayores, es decir, unos requerimientos de capital y solvencia superiores a los que había en 2007-2008 cuando hemos visto este acontecimiento. Y bueno, pues no sé, la baja calidad de los activos, no sé si sea el caso, ¿no? ¿Tú cómo lo ves aquí, César? El 2007 sí hubo en particular una política de desregulación, en donde sí se reducía no solamente bastante la capacidad de activos que debería de tener una de estas empresas bajo custodia, por ejemplo. Entonces, sí había una situación bien distinta, y justamente a partir de esa crisis había una regulación que golpeó bastante el valor de las acciones de los bancos, porque involucraba que ellos deberían de tener mayor regulación y, y mayores seguros para poder evitar invertir en tipos de activos que puedan ser, que puedan ser basura, pues, ¿no? Entonces, al final del día, sí ha habido un cambio dentro de ese sector. No ha sido el requerido o el estimado, pero sí ha habido un cambio que ha reducido bastante las tenencias de papeles C o más abajo de la valoración, o sea, ya considerados basura y todo. Entonces, creería que no es un problema para la banca. Puede haber algunos bancos en particular que tengan un portafolio menos rentable, o que puedan tener posiciones que puedan generar ciertas pérdidas, o por ejemplo que tengan muchas posiciones en activos rusos, que justamente con la congelación de los activos rusos, a algunos bancos les fue bastante mal, o cayeron con bastante rapidez, porque esos son activos perdidos. Entonces, ese tipo de cosas podríamos ver, ¿no? Cosas particulares, pero tanto el sector no se observa algo estructural que pueda afectarle a la banca por el momento. Estupendo. También nos pregunta Aldo, en qué momento del ciclo nos podemos encontrar, ¿no? Yo creo que hemos estado aquí comentando un poco que ya hemos podido alcanzar, ¿no? el momento de madurez del ciclo, o podemos estar cerca de alcanzarlo. Vemos un mercado laboral mejor que en pleno empleo, ¿no? En Estados Unidos, pues hace ya 53 años, si no me equivoco, que no había un mercado laboral tan bueno. Entonces eso nos da una idea de que la economía es sólida, de que está en un ciclo de madurez muy fuerte, y un poco, pues eso, ¿no? Temas como la inflación está empezando a resonar un poco los resultados de las empresas, que es otro indicador, pero bueno, todavía una etapa bastante temprana. Vamos a ver cómo salen los resultados, ¿no? del segundo trimestre para este año. Eso nos va a dar una pista más acertada si un poquito el deterioro de los resultados pueda venir más de esta inflación, ¿no? que si bien no es tan transitoria como decía la Fed,
hace unos meses o hace un año, no responde necesariamente, ¿no? Este deterioro a una caída de la demanda. Vamos a ver un poco cómo evoluciona. Es posible que sí, ¿no? Y al guidance que nos van dando las empresas, es decir, las perspectivas, ¿no? De cómo van a evolucionar sus negocios y sus ventas, ya anticipaban en los últimos resultados, ¿no? Hace unos meses, que era posible que se deteriorara un poco. Entonces, yo creo que estamos, ¿no, César?, en un momento maduro del ciclo. Y también nos preguntan si, bueno, es posible, bueno, nos dicen, ¿no?, ya que hace 6 meses que vienen bajando las acciones, correcto, es decir, faltan unos 4 meses más para llegar al suelo. Bueno, los promedios, ¿no?, que hemos ido dando, las cifras que hemos ido dando son eso, ¿no?, promedios, ¿no?, históricos, como para hacernos una composición de lugar de cuánto pueden tardar las recesiones, en cuánto tiempo suelen tomar, ¿no? Pero bueno, cada una es distinta. Yo creo que anticipar el suelo del mercado, como decimos, es muy difícil, y sobre todo, pues el suelo seguramente ocurra antes de que la data macroeconómica vuelva a mejorar, es decir, vuelva a dar señales, porque es un indicador adelantado, ¿no? Los precios de las acciones y sus ingresos y tal. Entonces, decir dónde va a estar el piso yo creo que es complicado, pero bueno, yo creo que sí que ya el mercado ha estado descontando, o empieza a descontar, bueno, sobre todo esta primera parte del año ha descontado mucho en las subidas de tasa de la FED, que al final, pues como ha comentado César al principio, influye directamente en el ritmo de crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, faltan 4 meses para llegar al suelo, no sabría decirte. Yo creo que, bueno, el suelo todavía a lo mejor no lo hemos visto, pero sí nos interesa estar con un enfoque defensivo, ¿no? Esperando a que la data pues empiece a revertirse, ¿no? Entonces ya nos daría la señal inequívoca de que volvemos de nuevo al ciclo expansivo, esa parte del ciclo, y volver a ponernos una posición cíclica, ¿no? Es fenomenal. Nos preguntan también, bueno, si nosotros tenemos un fondo de inversión que nos permita mantenernos rentables en el mediano plazo, ¿no? Yo creo que, bueno, aquí en Renta 4 no somos una administradora de fondos, ¿vale? Nosotros somos una sociedad agente de bolsa. Entonces, lo que hacemos es o asesoramos a clientes o les administramos, ¿no?, su patrimonio, ¿no?, con un gestor profesional, un portfolio manager acreditado. Este es el servicio de Renta 4 Activa, ¿vale? Donde nosotros administramos, ¿no?, pues como hace el administrador de un fondo, el patrimonio de los clientes, pero de una forma un poco más personalizada, ¿no?, teniendo muy en consideración las preferencias del cliente, las necesidades que pueda tener, y sobre todo con una comunicación muy fluida y constante entre el equipo de gestión, ¿no?, personas que participan en el día a día aquí del mercado, y el cliente, ¿no? Entonces, un poco como lo vemos. Y siempre la idea va a ser eso, ¿no? Ofrecerles rentabilidades a nuestros clientes adecuadas a lo que estén buscando, ¿no? Ya que una persona conservadora, digamos, que a lo mejor está más cerca o más pensando en la jubilación, va a tener un perfil muy distinto, ¿no? Va a tener una estrategia muy distinta al de una persona, digamos, pues no sé, una persona de 30 años que ya está empezando a generar cierta capacidad de ahorro y está empezando a invertir, y es eso, ¿no? Pues lo suyo es que vaya invirtiendo durante toda su vida, y pues eso, ¿no?, hasta que sea una persona un poco más madura, empezar a pensar en migrarlo hacia algo más conservador, ya pensando más en retirarlo, ¿no? Entonces, así es un poco como lo estructuramos nosotros. Si quieren un poco más de información del servicio, pues bueno, aquí al email o al teléfono, ¿no?, nos pueden contactar. Nosotros les podemos perfilar, comentarles un poco las recomendaciones que podríamos ver para el caso concreto de cada persona, ¿no? Pero siempre vamos a tratar de verlo aquí en Renta 4 un poco caso por caso, ¿vale? Porque al final no todos los inversores son iguales, no todas las personas buscan lo mismo, no todo el mundo tolera igual la volatilidad, tiene necesidades de liquidez distintas. Son factores que nosotros necesitamos entender muy bien de un cliente antes de poder asesorarle, antes de poder administrarle, ¿no? Bueno, última pregunta ya para cerrar, no nos va a dar tiempo a todo. César, nos preguntan si es muy exagerado pensar en un riesgo de estanflación, ¿no? Yo creo que no es nada descabellado, ¿no? Esta inflación sería una economía, ¿no?, que crece despacio, ¿vale?, que crece muy lento, pero con unos niveles de inflación elevados, ¿no? Entonces, no se nos pone una situación así un poco delicada. Eh, ¿Qué tanta chance tú crees, César, así en líneas generales, ¿no?, y para cerrar, podemos detener de una estanflación? Ahora mismo, ¿cómo lo está viendo el mercado? ¿Tú crees que nos podemos dirigir hacia esta situación, o tú crees que nos vamos hacia otro lado? Sí, o sea, lo que más se evaluaba en el mercado hace unos meses era el tema de la estanflación, y bueno, ahorita ya estamos con decrecimientos chiquitos y ya estamos con una inflación relativamente, bueno, bastante más fuerte de lo común. Entonces sí, el mercado de inflación es
es el momento en el cual estamos, o sea, en estos meses. Acabaríamos el año en ese sentido también, con decrecimientos o incluso con, bueno, o sea, con tasas de crecimiento reducidos o incluso con decrecimientos. La tasa de inflación todavía no ha podido ser controlada, como comentamos, son variables tanto endógenas, locales, como exógenas, externas, las que han generado que aumente este indicador. Entonces va a demorar un poco para que empiece a caer. Entonces, probablemente continuemos en este ciclo, por lo menos hasta cerca de fines de año, ¿no? Lo que comentaban antes de que podían tocar el piso de las acciones al finales de año, o sea, por lo menos estamos viendo que la inflación va a generar zozobra y estragos en el mercado todavía varios meses más. ¿Qué tanto va a demorar para que el mercado, o para que la política de la Fed surta efecto? ¿Por qué? Porque eso es lo importante, porque si surte efecto en septiembre, en octubre ya va a empezar el mercado a recuperar. ¿Por qué? Porque ya tienes un decrecimiento fuerte, ya tienes una inflación reducida, entonces ya puedes tranquilamente bajar nuevamente la tasa de interés. Pero es casi imposible. Lo más probable es que sea el próximo año. Entonces, el punto es ver el próximo año en qué punto, en qué trimestre, más o menos en qué mes podríamos ver eso. Eso es bastante difícil de predecir porque tenemos que esperar que las políticas de la Fed surtan efectos, que se empieza a reducir la inflación y ver en qué punto íbamos a llegar a su medición. Cuando la inflación llega a 2% y aún así veamos decrecimientos o una posible recesión, ya vamos a poder ver esos meses o esas semanas un crecimiento de la bolsa, porque vamos a ver que muchas valoraciones van a empezar a subir, porque se va a empezar a registrar posibles bajadas de la tasa de la Fed, que subió con mucha fuerza, pero que tiene que bajar un poco por la caída económica. Entonces ahí es donde vamos a poder capturar un mayor crecimiento de la bolsa. Pero claro, saber cuándo va a pasar eso es un poco difícil, entonces. Por eso también la idea es invertir y mantenerlos en papeles que sean sólidos y estables y que puedan mantener su flujo de ingresos en estos periodos que pueden ser un poco más negativos o difíciles para la economía, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, César, ¿no? Con esto estaríamos cerrando. A todas las personas que se han conectado, que se han registrado, que han estado participando con sus preguntas. Por favor, aquellas que no hayamos logrado finalizar, por favor, nos escriben al email, nos llaman por teléfono y encantados de resolverlas. Muchas gracias a todos. Gracias, César. Nos vemos próximamente. Gracias a todos igualmente, ya estamos hasta un próximo webinar, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.